experimentos. En los últimos años, también se ha desarrollado una técnica para crear chicas mágicas artificiales. Una tecnología revolucionaria hecha posible al centrarse en las personalidades de los sujetos, un campo que ha sido avanzado por la investigación de pseudopersonalidad en los homúnculos. Aunque, por supuesto, a pesar de que son similares, son dos cosas completamente diferentes. La tecnología que rodeaba a las chicas mágicas artificiales siempre se mantuvo a la baja, pero desde que la creación de los subflins producidos en masa cayó en manos de aristócratas, instituciones públicas y otras familias nobles ricas, el conocimiento general de las niñas mágicas artificiales ya no estaba prohibido. Era importante que estas chicas entendieran estos temas. Calcolo vigilaba su clase, y la única que parecía incómoda e inquieta era Dory, quien probablemente se dio cuenta de que ella misma estaba hecha en un laboratorio. Calcolo le sonrió y continuó con su lección. Taladro Dory. Dory era mucho más madura de lo que las otras chicas mágicas le daban crédito. Solo lloraba cuando no le gustaba el contenido de la lección, y nunca hacía un alboroto o gritaba. La clase de emergencia de Calcolo fue tolerable al principio, pero cuando llegó a la parte sobre chicas mágicas artificiales, Dory comenzó a sentirse incómoda. Podría haber sido que Calcolo solo sabía sobre subflins, ya que eso era todo de lo que hablaba. Sin embargo, Drill Dory también fue creado en el sitio experimental. Ella era el más alto orgullo de la división de investigación. Hacer que los anticuados subflins se conviertan en ejemplos de chicas mágicas artificiales. No tenía sentido para ella. Y comparar a las chicas mágicas artificiales con los homúnculos. Eso fue tan insensible. Los homúnculos tenían una vida útil corta, varios años como máximo, y carecían de inteligencia o autoconciencia. Los nuevos modelos que las atacaron esa noche podrían haber sido más similares a las chicas mágicas, pero aún carecían de autoconciencia. Se quemarían y morirían si usaran demasiado de sus poderes, y también olían mal. Homúnculos no siguieron muy bien las órdenes y se separaron en un gu desordenado cuando murieron, no eran tan elegantes como las chicas mágicas reales. Estaba fuera de discusión comparar los homúnculos con las chicas mágicas artificiales, que eran el pináculo de la esencia de las chicas mágicas. A Dory le dijeron que había experimentos para fusionar homúnculos y chicas mágicas, pero muchos de los participantes nunca lo lograron. Cuando se combinaban, el bando homúnculo ganaba. No porque fueran incompatibles, sino porque eran demasiado compatibles, los homúnculos siempre pudieron dominar el lado de la chica mágica. Los homúnculos y las chicas mágicas fueron creados para imitar el sistema de reencarnación de los tres sabios. Hasta ahora, hubo algunos éxitos leves, pero nada como lo real. Sin embargo, la gente se fue acercando, poco a poco. Las chicas mágicas artificiales fueron el resultado de esfuerzos y sacrificios constantes para explorar las profundidades de lo que la magia podía hacer. Los homúnculos, por otro lado, eran solo trabajadores laborales. El hecho de que vinieran de un origen similar no significaba que fueran lo mismo. Los homúnculos se producían en masa con fines de lucro. Ningún científico moderno propondría los homúnculos como un camino para imitar el potencial de los tres sabios. El último científico en proponer algo como esto probablemente se extinguió antes de que Dory naciera. Algunos de los métodos del sitio experimental que Calcolo explicó fueron cosas que Dory entendió. Sin embargo, debido a que la división de investigación solo publica los resultados, y no las técnicas utilizadas para lograr esos resultados, el sitio experimental no pudo hacer mucho más de lo que la división de investigación ya había logrado. Dory siempre pensó en la división de investigación como el enemigo. Sin embargo, le había ahorrado a la Lightning su ira, principalmente porque era una compañera de clase, y también en parte porque el ataque del homúnculo la había asustado. Estaba convencida de que clavaría su taladro en la próxima princesa que viera, pero de nuevo, una de las princesas la salvó, por lo que Dory decidió perdonarla. También. Por supuesto, estas no fueron las únicas razones por las que Dory los perdonó tanto. También fue porque, al final, todos estaban debajo de ella de alguna manera. Dory era la principal chica mágica artificial. Los modelos anteriores de ella como Arlie estaban desactualizados, no habían sido actualizados por el sitio experimental. Era el deber de Dory como su superior perdonar a Arlie, y su propia humildad demostró aún más porque ella era el ser superior.
Calcolo se estaba moviendo hacia la historia del desarrollo del homúnculo, con solo una mención casual de las chicas mágicas artificiales. Miró a Arlie, quien la miró. Cuando nadie estaba mirando, Dory le pateó la espinilla. Godgrip horneado. Teddy sabía quién era Blancanieves mucho antes de que esta última se transfiriera a su clase. El nombre de Snow aparecía en sus libros de texto con bastante frecuencia, ya fuera derrotando al músico del bosque Clanbury, otras chicas mágicas villanas, magos y otras personas generalmente malas. Teddy memorizó todos sus logros en clase. Ahora, la leyenda estaba sentada aquí, con ellos, en clase. Teddy nunca había tenido la experiencia de un compañero de clase cuyo nombre estuviera literalmente en sus libros de texto. Era esto como tener una figura histórica para un compañero de clase. ¿Cómo sería si Nobunaga Oda o Ieyasu Tokugawa fueran sus compañeros de clase? Incluso recibió un trato especial, como si fuera una atleta que asiste a una escuela deportiva privada. Teddy tenía un gran orgullo en su posición como presidenta de clase de la clase de chicas mágicas. Su futuro parecía brillante. Ser seleccionado como líder entre las élites del mundo de las chicas mágicas fue un gran honor. Pero cuando Blancanieves se transfirió a su clase, renunció a su preciado puesto como presidenta de clase. ¿Cómo podría dignarse a mantenerlo? No podía llamarse a sí misma más talentosa o superior que Nobunaga Oda o Ieyasu Tokugawa, ¿verdad? Habían pasado 10 días desde que Blancanieves se transfirió. Aunque Teddy había estado tan preocupado y preparado para lo peor, nadie discutió qué pasaría con el papel del presidente de clase. Blancanieves tampoco se ofreció como voluntaria para el papel, por lo que, al menos por el momento, Teddy seguía siendo el presidente de la clase. Aunque estaba confundida, también se sintió aliviada. Asumiendo que Blancanieves había sido aceptada en la escuela para liderar la próxima generación de chicas mágicas, Teddy creía que había llegado el momento de que se retirara. Sin embargo, por extraño que parezca, ese no parecía ser el caso. Ni siquiera sus compañeros de clase cuestionaron por qué Teddy seguía siendo el presidente de la clase. Blancanieves no se quejó ni un ápice, ni le pidió a Teddy que renunciara a su papel. Parecía totalmente diferente de lo que Teddy había esperado y se imaginaba que era. Era madura, tranquila y también se parecía más a una estudiante de secundaria que a una estudiante de secundaria. Los libros de texto la habían pintado como una especie de vengadora de la justicia, alguien que castigaba sombríamente a los malhechores. En cambio, parecía una persona tranquila y relajada. Incluso sus habilidades físicas eran bastante intermedias entre sus compañeros de clase. En comparación con las otras chicas mágicas, la destreza física de Blancanieves era promedio, tal vez incluso por debajo del promedio. Mepis estaba decepcionado. Tal vez esperaba que Blancanieves fuera una guerrera legendaria, invicta en la batalla, con capacidades extraordinarias. Lo único que Teddy no podía controlar eran los poderes de Blancanieves. ¿Cómo? Podría ser útil escuchar los pensamientos de las personas en la batalla. Además, Snow dijo que solo eran pensamientos problemáticos, ¿verdad? ¿Significa eso que ahora podía escuchar los pensamientos de Teddy? Teddy siempre estuvo preocupada por su futuro, su vida y sus problemas personales. Se sintió avergonzada si todo esto se transmitía a Blancanieves. Debería preguntarle. Ella no parece muy diferente cada vez que Teddy habló con ella, así que tal vez podría hablar con ella. Blancanieves no era particularmente extrovertida, pero tampoco parecía egoísta o elitista. Teddy esperaba que fuera una de esas sabelotodo de clase alta snob, pero fue muy amable, especialmente con Arlie, a quien Blancanieves afirmó que era su conocido. Blancanieves trató a Arlie casi como si fuera su propia hija. Se limpiaba la boca durante la hora del almuerzo y se apresuraba a ayudarla cada vez que se lastimaba en el recreo. Habían pasado unos días y Blancanieves se instaló rápidamente en los grupos escolares. Con frecuencia charlaba con Teddy, Miss Lilirapitip. Incluso otros grupos como Mepis, Adaljaid y Sally se habían llevado bien con ella. La única que parecía evitar a Blancanieves por completo era Dory. Snow había mencionado que nunca antes había conocido a la hermana de Arlie, pero antes de que pudiera explicar más, Arlie exigió su atención para el tiempo de juego. De hecho, era una chica agradable. Blancanieves podía charlar, reír, avergonzarse e incluso hacer bromas, como cualquier otro compañero de clase común.
Ella era solo otra estudiante transferida, como Masutani de tercer grado. Todos pensaron que Blancanieves era una buena estudiante, por supuesto, pero Teti sintió que Blancanieves era demasiado buena. No era como si a Teti no le gustara Blancanieves, pero era un poco sospechoso que Blancanieves ni siquiera quisiera el papel de presidente de clase. Después de todo, ¿por qué escribirían todas estas cosas en sus libros de texto sobre ella si no fueran ciertas? Teti había estudiado a Blancanieves día y noche prácticamente. No todas podían ser mentiras. Estaban los autores tratando de propagar una figura de héroe mítica. Quizás algunos de ellos eran falsos, pero no todos. Incluso si Blancanieves no pareciera una guerrera temible y fría, podría estar ocultando su verdadera crueldad debajo de una fachada de bondad. Tal vez solo estaba tratando de mezclarse con su nuevo entorno sin despertar ninguna sospecha.